Muy buenos días tengan, amados hermanos, amadas hermanas, gente que se ha conectado en esta mañana con nosotros. Queremos traerles un mensaje hermoso en esta mañana. Y mi nombre es Cindy, la pastora Cindy, y les doy la bienvenida. Les habla el pastor Warren de la Iglesia Centro Misionero en Marsella. Y es un gusto compartir con ustedes la palabra, el mensaje, la motivación en este día domingo. Quiero comenzar en esta mañana con una meditación y la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 15. Y leo para ustedes lo siguiente. Me impacta mucho porque habría que leer toda la historia antes, pero en el verso 15. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Dice que David tuvo un deseo. David quiso, el rey quería un deseo. ¿Cuál será el deseo del rey en este día para usted y para mí? ¿Cuál será el deseo del rey para ser yo uno de los que sean de esos valientes que fueron al pozo allá en Belén a traerle agua al Señor, al rey que era David? ¿Cuál será el deseo de Dios para nosotros en esta mañana? Para que usted y yo le demos satisfacción. 3 valientes ese día que el rey manifestó un deseo, salieron a buscarlo y lo trajeron al rey. ¿Quién hoy quiere ser uno con los deseos del rey? ¿Quién quiere amalgamarse con el rey y ser uno para tener esos deseos del rey en nuestros corazones? Esos deseos profundos de Dios que dice que el Espíritu Santo es el que nos puede hacer llegar a conocer para complacer al rey. ¿Quién está dispuesto a actuar en esta mañana para inmediatamente, como lo hicieron esos valientes? No lo pensaron, no lo meditaron, no se pusieron a pensar, nos pueden matar en el camino, simplemente actuaron. ¿Quién está dispuesto en esta mañana a actuar para que ese rey tenga su deseo en esta mañana? Quiero decirles que en este día que el rey no recibirá una ofrenda que conlleve sangre o muerte. El rey no quiso tomar el agua, y lo vemos ahí en el capítulo 23 de Samuel, en el verso 16 y 17. El rey no quiso tomar el agua. El rey no recibirá ofrenda que atente contra la vida de nadie. Así que hoy quiero decirles algo a usted que está en casa, que los deseos del rey es que usted se esté quieto. En este tiempo en el cual todo el mundo está a la expectativa, quédese quieto, no se mueva de su lugar, quédese quieto, quédese en casa, quédese en el lugar que Dios le ha puesto a estar en este tiempo. Allá, para cuando iba a la conquista de Jericó, los mandó a andar en silencio y solo dar vueltas. Ahora nos manda a estar quietos en casa. Y por eso hoy le vamos a adorar y le vamos a alabar y le vamos a exaltar con un canto en esta mañana para que usted y yo nos dispongamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de acercarnos a ustedes por este medio. Así es. Vamos a escuchar este canto y vamos a ponernos en su presencia para poder llegar hasta los corazones de Dios, hasta el corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo del rey esta mañana? Para usted, para mí, que usted que le busque mientras pueda ser hallado, porque en su presencia, él y yo somos uno, en esa presencia exquisita. Si puede adorarle un momento ahí, con este canto. Hasta que conocen a su Salvador. Bendito sea, Señor. Queremos conocerte. Tal y como somos con amor, hoy nos acercamos sin temor. No hay nada que nos impida, dice que el velo se rasgó y usted y yo podemos entrar ante la presencia del Señor. Nunca más tendremos sed, porque Él es el agua de este pozo que estaba a la puerta en Belén, en la casa del pan. Hoy el Señor nos invita a volver a la casa del pan, donde hay alimento fresco, porque Él es la puerta, el camino y la verdad y la vida. Bendito seas, tú eres para nosotros suficientemente, Señor.
Ese es el anhelo del corazón de Dios. Por ese gran amor, por su grande amor. con Brazos abiertos, recibe hoy. Oh sí, Señor, recibe hoy, Señor. Yo quiero saber cuál es el anhelo de tu corazón, Señor, para estar presurosa a hacerlo. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia Él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo, tú bastas en estos momentos, en estos tiempos, Señor. Solo tú bastas. Tú eres suficiente, Señor. Como somos, nos amó, así como tú eres. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. El agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tú bastas, Jesús, y en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para poder inquirir en la palabra de verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Hay un futuro. Hay un futuro. Y una esperanza. Si no tienes esperanza, hay una esperanza. Confía en el amor de Dios. Descanso en Él. Así es, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que aunque corto, Señor, deseáramos permanecer en adoración y alabanza contigo, Señor. Pero queremos dar espacio a la palabra, queremos dar espacio a este tiempo en el cual meditar en esa palabra profunda que tú nos vas a regalar en esta mañana. Pastor. Muy bien, vamos a compartir el mensaje en esta mañana de la palabra del Señor. Es un mensaje, pues, la intención de alguna manera, amados, que nos miran, amigos, compañeros, familia. Es una palabra de motivación en medio de una crisis, en medio de una circunstancia que no es ajena a nosotros, que de alguna manera nos impacta como personas, como familias, pero de la misma forma tenemos que seguir creyendo, confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es un Dios que está en control. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios es un Dios que está en control de todas las cosas. Y bueno, la palabra que quiero compartir en esta mañana está basada en el texto bíblico. La base bíblica que vamos a utilizar es Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 6 en adelante. Ahí encontramos un mensaje que nos puede de alguna manera desafiar, que nos puede motivar, que nos puede catapultar a una vida espiritual fructífera, a una vida espiritual que nos ayude a soportar las tempestades, que nos ayude a permanecer firmes en la roca que es Jesucristo, que nos ayude a ser fortalecidos, que nos ayude a ser perfeccionados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Oramos un momento para poner esta palabra en las manos del Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, que lo hagamos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias en esta mañana bendita, mañana de domingo, mañana donde nos permite regocijarnos, donde tu gracia y tu misericordia ha sido derramada sobre nosotros. Hoy queremos ser agradecidos por el don de la vida, ser agradecidos porque tu presencia ha estado con nosotros desde la mañana, desde que nos levantamos, aun cuando nos fuimos a acostar, tú estabas allí cuidando de nosotros. Hoy quiero, Señor, agradecerte en medio de esta circunstancia y poner en tus manos, Señor, hoy la palabra, poner en tus manos hoy el mensaje, Señor, sabiendo que tú eres el Espíritu Santo que nos guía a la verdad completa. Eres el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio a través de la palabra. Y hoy declaro que esta palabra no va ni regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has sembrado en mi corazón en esta mañana. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje en esta mañana se llama de la humillación a la gloria. Es una enseñanza, por eso le digo, no necesariamente una prédica, pero es una enseñanza y quiere enseñarnos algunos conceptos básicos en la palabra que nos va a ayudar a ser mejores. De la humillación, como lo repetía, de la humillación a la gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Si tiene el momento para buscarla, para que me acompañe a leer la escritura. Le voy a dar 2 segundos para que llegue ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, repito, verso 6 en adelante. Dice la escritura: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repito nuevamente el versículo 6 y el versículo 7 para que nos quede afirmados. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Más, verso 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y usted dijo conmigo, amén. Muy bien. ¿Qué tenemos que rescatar de esta escritura? Una escritura pues poderosa en el contexto de la palabra, donde el apóstol Pedro está dirigiendo un mensaje a esos hermanos que necesitan una palabra de consuelo, que necesitan una palabra de ánimo. Bueno, hoy en esta mañana estamos aprendiendo de la humillación a la gloria. Entonces, para poder entender este pasaje tenemos que definir algunos conceptos. Me gusta mucho trabajar con conceptos porque los conceptos nos regalan luz, nos regalan dirección, nos regalan conocimiento para poder interpretar correctamente la palabra. Cuando en el verso 6 la palabra dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, cuando Dios nos está diciendo que nos humillemos, no necesariamente Dios está hablando y está diciendo que vamos a ser ofendidos en nuestro carácter, que vamos a ser avergonzados en nuestro interior, sino que el concepto de humillación en este concepto tiene otro parámetro de entendimiento. Y aquí es donde quiero regalarle y sembrarle ese concepto. La palabra humillarse en este contexto bíblico es adoptar una actitud de humildad en una situación ante una persona o ante una circunstancia. Entonces,
la humillación de la que Dios nos está hablando acá es de una actitud de humildad ante una circunstancia o ante una persona. Entonces, tenemos que decir que la humillación tiene que ver con otro concepto importantísimo que se llama humildad. Amén. Y la humildad, amados hermanos, pues de alguna manera la resumimos y la conceptualizamos en una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y actúa en consecuencia de ellas. Entonces, cuando Dios dice, amados hermanos, en el verso 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, nos está diciendo que seamos humildes. Amén. Nos está diciendo que reconozcamos delante de Él nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Y no solamente reconocerlas, sino actuar en consecuencia de ellas. Eso significa, amados hermanos, que si yo logro reconocer que soy débil, que si yo logro reconocer que no puedo algunas cosas, tengo que tener la humildad para no solamente reconocerlos, sino buscar la ayuda necesaria para poder contrarrestar esas debilidades y esas limitaciones que tengo. Ahora, si hay algo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Si hay algo que yo no puedo entender, Dios lo puede entender. Si hay algo que yo no puedo cambiar, Dios sí lo puede cambiar por mí. Pero el primer ingrediente, amados hermanos, de esta palabra es: usted y yo necesitamos humillarnos. O sea, humillarnos, reconocer delante de Dios nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Yo no puedo solo, yo no puedo cambiar solo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo generar esta actitud de cambio si Dios no está conmigo. Entonces la respuesta en acción a mi humildad de reconocer que soy pecador, de reconocer que soy débil, de reconocer que soy necesitado, tiene que ser buscar a Dios, el que sí puede hacerlo y el que sí me puede ayudar. En este contexto y en este principio bíblico, amados, muchas personas en el mundo entero sucumben en la derrota, sucumben en el vicio, sucumben en el pecado, sucumben en el fracaso, porque a través de esto el mismo orgullo, la misma falta de humildad de reconocer que soy débil y que necesito, les impide el generar la búsqueda de la ayuda que solamente proviene de nuestro Padre Celestial, que es Dios. La humildad, amados hermanos, también resumiendo el concepto de la palabra humildad, dice que también es un valor, escuche esto, es un valor opuesto a la soberbia, al orgullo o a la altivez. Le repito nuevamente, la humildad es un valor que se opone completamente a la soberbia, al orgullo o a la altivez. Y aquí me voy a un concepto muy importante donde la Biblia nos habla en el Salmo 138, verso 6, que Dios de alguna manera atiende, o sea, Dios se vuelve, Dios le presta atención al humilde, más al altivo, dice la Escritura, más al orgulloso, más al vanaglorioso, dice la Escritura que lo mira de lejos. Entonces, esos conceptos nos enseñan que la humildad en los hijos de Dios, la humildad en los seres humanos, en las personas, nos enseña a tener los beneficios de Dios. El poder tener la libertad de acercarnos a Dios, de reconocer que nos equivocamos, basura de poder pedir perdón cuando nos equivocamos. Y aquí es donde el mundo no ha entendido este concepto. Humildad, amados hermanos, Dios nos demanda. Y en otras palabras transmitidas, la humildad tiene que ver con humillación. El segundo concepto que quiero regalarles es que la Biblia también dice que usted y yo tenemos que humillarnos para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Y bueno, que Él nos exalte cuando fuera el tiempo tiene que ver con las bendiciones de Dios. Y eso de alguna manera describe y traza la ruta hacia la bendición. ¿Cuál es la ruta hacia la bendición?
Usted y yo queremos ser bendecidos. Mi amor, ¿tú quieres ser bendecida? Sí, amén. Ok. Si queremos ser bendecidos, entonces solo hay un camino, solo hay una ruta. Humíllate delante de Dios. Sé humilde delante de su presencia. Y tú verás que las bendiciones de los cielos, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, descenderán sobre tu vida. Las bendiciones, como marca la Escritura, de alguna manera te alcanzarán, te perseguirán, porque Dios bendice y Dios atiende a aquel que es humilde. Bendito sea el nombre del Señor. Otro versículo que nos llama mucho la atención es el versículo 7, que dice, echando sobre Él toda vuestra ansiedad. ¿Ok? Aquí vamos a definir, y voy a ser un poquito específico en esta definición, porque, como les repito al principio, las definiciones enriquecen la enseñanza. La Biblia nos enseña que debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, yo entrego, yo echo todo sobre el Señor. Ahora, ¿qué es ansiedad, amados hermanos? Ansiedad dice que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, ¿ok? No sé si ha notado usted gente inquieta, gente que no se está tranquila, gente que no tiene sosiego, como decimos. Dice que es un intenso estrés, una extrema inseguridad. O sea, la palabra ansiedad tiene que ver con inquietud, tiene que ver con estrés, tiene que ver con inseguridad. Y escuche lo que encontré en algunas definiciones, algunos conceptos. Dice que la ansiedad también es una angustia acompañada por algunas enfermedades de tipo neurosis, o sea, enfermedades de la mente. Y la neurosis son enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos o alteraciones emocionales sin que aparentemente haya una lesión física en el sistema nervioso. O sea, la neurosis es una enfermedad producida por la misma ansiedad que produce trastornos emocionales dentro de nuestro sistema nervioso. Y es aquí, amados, donde vemos enfermedades como la histeria, la ira, la cólera, inclusive a veces hasta la depresión. Hay gente tan deprimida, pastora, que muchas veces se encierra en un cuarto y no es capaz de levantarse, no es capaz de vivir, no es capaz de disfrutar la vida, no es capaz de sonreír. Porque tú te acercas a esa persona y le preguntas, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, aquí, con la depre, ¿verdad? La depre, como que si fuera un asunto normal dentro de los seres humanos. Yo quiero decirle que la depresión es un trastorno emocional. Dios no nos diseñó para vivir en depre. Dios no nos diseñó para vivir toda una vida en depresión. Aunque nos suceda, porque somos seres humanos y vivimos en esta carne, y tenemos emociones y nuestra mente, a veces nuestro corazón nos traiciona, pero Dios dice que no podemos vivir en opresión toda la vida, porque Él pagó el precio por usted y por mí. Amén. En la cruz del Calvario. Entonces la depresión en esos tiempos, el estrés que vive la humanidad, es un problema, es una enfermedad de tipo neurosis de la mente emocional que produce inquietud, estrés, inseguridad, y la ansiedad tiene que desaparecer de nuestras vidas. En medio de esta crisis, ¿cuánta gente está preocupada hoy? ¿Cuánta gente está ansiosa? Está como que no haya qué hacer ya. Vamos por nuestra segunda semana, ¿verdad? De aislamiento, nuestra segunda semana de aislamiento. Y hay gente que ya está desesperada, que no haya qué hacer dentro de la casa. Bueno, yo quiero decirle, busque qué hacer dentro del sano juicio de Dios, porque hay muchas cosas por hacer. Se puede leer un libro, puede leer la Biblia, puede compartir con su familia, puede orar, puede meterse en Dios. Mire, Dios nos quitó todo lo que no nos servía de alguna manera y nos deja lo esencial, lo que realmente es verdadero. Nos quitó el deporte, nos quitó el fútbol, nos quitó todos aquellos entretenimientos que venían a ocupar un puesto dentro de lo que representa el trono y el lugar que le damos a Dios. Dios quitó toda la basura. No estoy diciendo que todo sea malo.
No estoy diciendo que el ser humano no tenga entretenimiento. Estoy diciendo que Dios nos enseña en este tiempo a estar tranquilos, a tomar lo esencial, lo verdaderamente importante y quedarnos un tiempo con eso para aprender a valorar a Dios. ¿Me voy a explicar? Entonces, esa ansiedad, ese deseo de estrés, de correr, de salir, de preocupación, hay que entregárselo al Señor. Hay que echar todo sobre Él para poder ver la bendición en nuestra vida. Por eso, echar toda nuestra ansiedad tiene que ver con entregarle a Dios por completo todas nuestras preocupaciones. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué nos preocupa? ¿Qué te preocupa a ti? ¿Qué te preocupa, amado hermano? No dirás, pastor, es que me preocupa mucho mis hijos. Me preocupa mucho el estudio de mis hijos. Me preocupa mucho el comportamiento de ellos. Me preocupa mucho que caigan en vicios, en drogas. Me preocupa mucho las enfermedades en estos tiempos. Me preocupa, pastor, me preocupa mucho el coronavirus. Por supuesto. La Biblia nos enseña en esta mañana, amados hermanos, echad sobre Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones. Yo no le estoy diciendo a usted que no tenga algún nivel de preocupación por lo que esté pasando y que el coronavirus no sea una situación de preocupar en la humanidad. Y por supuesto tenemos que atender todas las demandas, todas las precauciones que haya que tomar, lavarnos las manos, asearnos, mantener los lugares donde convivimos limpios, mantener la distancia entre los unos o los otros, aplicar el protocolo de estornudo, el protocolo de tos, no tocarnos la cara, etcétera, que yo creo que me la ha tocado varias veces, ¿verdad? Esta mañana. Pero sin embargo, lo que Dios está diciendo no es que no atendamos esas cosas de alguna manera, que no nos preocupemos por nuestros hijos en algún nivel, sino que nos abandonemos y le entreguemos a Él esas cargas para que Él sepa qué hacer con ellas. Para que busquemos a Dios en su presencia y le digamos, mira, te entrego a Pablito, te entrego a Marcela, te entrego a mi esposa, te entrego a la iglesia, te entrego mi trabajo, tú sabes qué hacer con él, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. O sea, no significa que cuando entregamos a Dios nuestras cargas, nos cruzamos de brazos y esperamos solamente que Dios haga. No, estamos diciendo, Dios, yo a ti te entrego, te pongo en control eso, pero yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer, que es cuidar, que es direccionar, que es guardarme, que es orar, que es ayunar, que es doblar rodillas, que es vivir agradando a Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces, amados hermanos, ¿qué te preocupa en esta mañana? Te invito a que entregues todas tus cargas al Señor. Hay una referencia también que nos motiva a vencer al enemigo por medio de la fe. La Biblia nos enseña en este pasaje de Pedro, es que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda buscando a quien devorar. Y eso, amados hermanos, de alguna manera nos enseña a reconocer que tenemos un enemigo fuerte, que no podemos menospreciar, que el enemigo tiene poder, pero que es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo claro. Entonces, venciendo al enemigo por medio de la fe, que tiene que ver con una fe no fundamentada en el conocimiento humano, una fe no fundamentada en la confianza del ser humano, sino una fe fundamentada en la obra terminada en la cruz. No sé si me logro comunicar, pero la obra terminada en la cruz es la obra que nos enseña a nosotros a sentirnos victoriosos por encima de cualquier ataque del enemigo. Es la obra de Cristo en la cruz, terminada por completo, que nos redime, que nos salva, que nos perdona, que nos hace libres y que nos da el acceso directo
para poder ser hombres y mujeres victoriosos sobre esta tierra. Como dice la Escritura, poder aplicar el versículo bíblico que dice: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, porque Él venció. Tened ánimo, confiad, porque yo ya he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, venciendo al enemigo por medio de la fe, nos enseña que hay algo que nos otorga un derecho legal, que nos otorga un certificado que tú perteneces al reino de los cielos, y que no hay ningún decreto, y que no hay ninguna demanda, y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. La Biblia declara en Colosenses 2:14 que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojó a todos los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amados hermanos, este pasaje de venciendo al enemigo por medio de la fe nos enseña que había una acta, sí, de los decretos. Y cuando hablamos de la acta de los decretos, tengo que enseñarle un concepto acá para no confundirnos e interpretar correctamente la Escritura. Es que el acta de los decretos que había contra nosotros tenía que ver con el acta de la ley de Moisés, tenía que ver con ese Antiguo Testamento, pues la justicia, de alguna manera, del Antiguo Testamento y los estándares de Dios en el Antiguo Testamento que nosotros no podíamos alcanzar y que nosotros no podíamos cumplir, porque en la ley usted y yo estábamos condenados. En la justicia divina, a través de la ley, usted y yo no podíamos alcanzar redención por más corderos, por más palominos, por más animales que usted sacrificara o por más ofrendas que usted llevara. Nunca podríamos alcanzar la perfección y alcanzar la salvación en medio de la justicia de la fe. Estamos hablando de esa acta de los decretos. Entonces dice la Escritura que Jesús, esa acta literalmente la agarra y la clava en la cruz para establecer un nuevo pacto con nosotros, para escribir un nuevo testamento donde nosotros entonces, ahora sí, por medio del sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, pudiéramos entrar libremente al trono de la gracia. De esa acta es la que estamos hablando en esta Escritura, para que tengamos un poco referencia y claridad en lo que estamos creyendo y entendiendo. Esa acta Dios la quitó, una acta que ahora solamente nos sirve como una acción de obediencia moral, donde sí, claro, tenemos que vivir en ella, no robar, no matar, no juzgar, etcétera, etcétera. Pero esa de alguna manera no nos garantizaba la salvación, porque antes de Cristo todos estamos separados de la gracia de Dios. Ahora, cuando Dios habla que despojó a todos los principados y a todas las potestades, está diciendo que le quitó el derecho legal a Satanás sobre el pecado, le quitó todo derecho legal que él tenía sobre nosotros para gobernar en nosotros sobre el pecado, porque Jesucristo anuló el pecado por su sangre en la cruz del Calvario. Lo que usted y yo no podíamos pagar, Él lo pagó por nosotros. Entonces, ahora todos podemos vivir libremente y victoriosamente para siempre con el Señor si nos apegamos a esa cruz y vivimos conforme al Evangelio de la cruz. Quiero motivarle, amados hermanos, a que en esta mañana podamos recibir el mensaje con alegría. Recuerde, estamos hablando y estamos enseñando de la humillación a la gloria. ¿Sí? Repito, de la humillación a la gloria. Entonces vemos los ejemplos de cómo Dios nos pide a nosotros que empecemos por humillarnos. Jesús mismo, en la cruz del Calvario, se humilló a sí mismo, siendo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Hay beneficios, amados, beneficios y bendiciones de la cruz.
Porque el Dios, dice en el capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo. Hay un Dios de toda gracia, y el Dios de toda gracia tiene que ver con la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda bendición. Repito, Dios es la fuente de toda bendición. No puede haber bendición si Dios no está. No puede haber fructificación si Dios no está. No puede haber gloria sin la presencia de Dios en lo que hacemos. Porque pudiera ser que nos esté yendo bien en algo, pero si Dios no está, no significa que es bendición. En algún momento se puede caer. Dice que el Dios de toda gracia, la gracia, amados hermanos, otro concepto. La gracia tiene que ver con un regalo y tiene que ver con un don inmerecido. Tiene que ver con el favor de Dios sobre nuestra vida, aún sin nosotros merecerlo. Eso es la gracia. Un don, un regalo inmerecido, pero que a Dios en su misericordia le plació entregarlo. Por eso, amados hermanos, ese Dios que es del don perfecto y del favor sobre nosotros, número uno, desea perfeccionarnos. ¿Qué dije? Desea perfeccionarnos. Y la perfección, amados hermanos, escuchen, Mateo capítulo 5, verso 48. Mateo capítulo 5. Voy a ir a la escritura conmigo. Se la voy a parafrasear rápidamente. Mateo capítulo 5, verso 48, dice la escritura: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien. Aclaremos un poco lo que es perfección. Usted sabe que en el concepto natural, en el concepto de las cosas físicas, algo perfecto naturalmente tiene que ver algo que no tiene defecto, algo que no tiene error. Pero de la perfección que estamos hablando en este contexto no es una perfección carente de errores, carente de debilidades o carente de imperfecciones. La perfección que Dios quiere hacer en nosotros en este día, en esta mañana, nos habla, tiene que ver con el perfeccionamiento o tiene que ver con la madurez y tiene que ver con el contacto y la obra del Espíritu Santo en el hombre. ¿Sí me voy a explicar? Entonces, la perfección que Dios busca al decirnos, el Dios de toda gracia nos perfeccione. O sea, está diciendo que el Dios de toda gracia, el Dios de todo regalo, nos enseñe a ser maduros, nos enseñe a dejarnos guiar y a formar por el Espíritu Santo en nosotros para poder ser moldeados. Para poder quitar todas esas imperfecciones que día a día usted y yo le fallamos al Señor. Ahora, cada vez que nosotros le damos apertura al Espíritu Santo en nuestra vida, cada vez que nosotros tenemos contacto y relación y fortalecemos la parte espiritual dentro de nosotros, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más valientes, Amén. nos volvemos personas que agradan más a Dios, nos volvemos personas que buscan la gracia de Dios y hayan gracia delante de los ojos, no solamente de los hombres, sino delante de Dios. Y entonces todas esas imperfecciones se van cayendo conforme nosotros metamos al Espíritu Santo en nuestra vida. El Dios de toda gracia nos perfeccione. El Dios de toda gracia les entregue al Espíritu Santo para que todo eso tenga que salir de su vida. Y la lucha contra la carne y el Espíritu, entonces el Espíritu salga venciendo de toda acechanza y de todo ataque de la carne. Porque la carne, amados hermanos, es la que nos enseña a pecar. Es la que nos motiva a pecar. Y la carne de alguna manera hace que tengas pereza. La carne te dice no leas la Biblia. La carne te dice no levantes un altar en tu casa, no hagas cultos con tus familias, mejor siéntate a ver la televisión. La carne te dice mira aquello, haz aquello que no agrada al Señor. Pero el Dios de toda gracia les perfeccione, o sea, les entregue el Espíritu Santo para ser mejores cada día. Y eso es de la perfección, amados hermanos, que estamos hablando.
cuando usted tiene al Espíritu Santo en su vida empieza a ser transformada de bendición en bendición, de gloria en gloria, de perfección en perfección. Dios desea también afirmarnos, o sea, gente arraigada en la fe. Dije que Dios desea afirmarnos. Hay gente que anda por la vida tambaleando, gente que es plantada aquí, luego es arrancada aquí, llevada por allá, gente que no tiene metas, gente que no tiene objetivos, gente que no tiene una visión clara de qué hacer, de qué no hacer, gente que anda por la vida solo por respirando solamente por la gracia de Dios, pero que no tiene objetivos claros en su vida. En esta mañana yo quiero animarle y motivarle a que Dios en esta mañana le dice a usted: yo deseo afirmar tu vida, yo deseo cortar esa inestabilidad que siempre has tenido y deseo sembrarte y hacer de ti un hombre, una mujer que tenga claro para dónde va, que tenga claro quién es y que tenga claro qué es lo que tiene que hacer en la vida. Entonces, gente que eche raíces profundas y que nada lo derrumbe. Me transporto de aquí a la escritura de Mateo capítulo 7, verso 24. Dice la escritura que el reino de los cielos es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, edificó su casa sobre un fundamento firme. Y dice que vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron las tempestades, vinieron las dificultades y golpearon fuertemente contra aquella casa. Pero aquella casa no cayó. Amén. No cayó. Amén. No cayó. Y la razón por la que no cayó es simplemente una. Porque estaba edificada, estaba construida sobre la roca que es Jesucristo. No significa, amados hermanos, que en este contexto los golpes no vayan a venir. Todo lo contrario. La parábola acá nos enseña a que vinieron golpes. O sea, los golpes van a venir. Estoy diciendo que las circunstancias van a venir. Estoy diciendo que las necesidades van a venir. Estoy diciendo que quizás a veces la escasez va a venir. Estoy diciendo que la enfermedad quizás va a venir. Estoy diciendo que a veces podemos caer y eso golpea contra nuestra vida, golpea contra nosotros, pero que si usted y yo estamos bien plantados en la fe, bien plantados en lo que creemos, en lo que somos, tenga por seguro que nos vamos a levantar de cualquier circunstancia. Amén. El día de ayer por la tarde me dediqué a hacer un poco de ornato, limpieza en el patio de nuestra casa, y con mi esposa estamos allanando ahí una parte del terreno donde queremos hacer una zona verde bien bonita, aprovechando estos días que estamos en casa y arrancando la maleza y arrancando las cosas que estorbaban para poder hacer el césped ahí bien bonito. Nos encontramos con una circunstancia curiosa. Teníamos sembradas unas platanillas ahí que es como una cepa, ¿verdad? De afuera hacia adelante no era tan grande, pero resulta que las corté y estando ya removiendo la tierra, arrancando la tierra para emparejar, me encontré con unas cepas grandes, parecidas como a las cepas de una yuca, ¿ok? Pero esas cepas tenían unas raíces grandes, extensas, brotaban raíces para todos lados, para todas partes, y tuve que hacer un sacrificio, un esfuerzo realmente grande para poder arrancar todas aquellas cepas y aquellas raíces que me estorbaban en el terreno. Eso significa, amados hermanos, que cuando uno está bien cimentado, cuando tiene raíces profundas, la circunstancia no te va a doblegar, la enfermedad no te va a matar, la necesidad y la escasez no te va a matar. Y podemos salir de cualquier circunstancia si usted tiene su fe cimentada profundamente, no superficial. No, es que yo creo en Dios y yo creo en Dios, pero ¿qué es lo que usted cree en Dios? Sí, pastor, es que Dios creó el cielo y la tierra, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida diaria? ¿Qué tiene que ver eso con mis circunstancias? ¿Qué tiene que ver eso con mis necesidades diarias?
Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y se mete con nosotros, contigo y conmigo. Pero tienes que tener convicciones profundas de quién es Dios en tu vida, para que las circunstancias no te venzan. El ser perfeccionados por el Espíritu es vivir en la gloria. Quiero que vayamos aterrizando el mensaje. De la humillación a la gloria. El ser perfeccionados tiene que ver con vivir en la gloria. El ser afirmados tiene que ver con vivir en la gloria. El ser fortalecidos, Dios desea darte una fortaleza interior, que nada te derrumbe. Como dice la Escritura, tener las fuerzas como las del búfalo. Dios ocupa en esos tiempos hombres y mujeres valientes, fuertes en su carácter, fuertes en su espíritu, para que esta situación que está pasando en el mundo no nos doblegue y no nos meta en temor, en inseguridades. Dios ocupa gente valiente en este tiempo, con la fuerza de Dios para creer, con la fuerza de Dios para decir, esto no va a ser para siempre. Para decir, esta circunstancia no va a ser para siempre en mi vida, yo de esta me levanto en el nombre del Señor. Esa es la fuerza que Dios desea entregarte a ti. No solamente la fortaleza, sino también que nos establezca como verdaderos hijos de Dios. Un establecimiento de la gloria de Dios. Gente que permanezca. Pero amados hermanos, para poder vivir en la gloria, para poder pasar de la humillación a la gloria, primero hay un paso importante que usted y yo no podemos brincarnos. Es humillarnos delante de su presencia. Yo quiero invitarle en esta mañana a que podamos orar un momento para que esa gloria de Dios que Él nos promete, la gloria de Dios venga a nuestra vida. Podamos ser perfeccionados, ser afirmados, ser establecidos, ser fortalecidos en medio de las circunstancias, en medio de la crisis. Esta palabra en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6 en adelante, nos enseña a que debemos confiar en el Señor, pero con la primera actitud, la actitud de humildad, la actitud de reconocer. Dios desea bendecirte, Dios desea fortalecerte, Dios desea que tú vivas en otro nivel, en su gloria, en su presencia, pero no podemos brincarnos los pasos y las etapas. En el amor de Dios, en el cariño, en el respeto que ustedes merecen. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento y vamos a orar en esta palabra. Vamos a tomar decisiones con respecto a esta palabra. ¿Qué hacemos con ella? Hoy la recibimos, pero la gloria se la lleva a Dios. Usted tiene que vivir en la gloria de Dios, no en el fracaso, no en el temor, no en la ansiedad, no en la angustia. Usted y yo debemos vivir en la gloria de Dios. El Dios de toda gracia los perfeccione, los afirme, los fortalezca, los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Repito, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has regalado. Hoy queremos orar, hoy queremos entregar, Señor, las vidas de mis hermanos, mi vida en tus manos, para que dentro de esa gracia, dentro de esa perfección, tu misericordia nos alcance siempre. Señor, la gloria sea en lo alto, la gloria sea tuya, Señor. Permítanos vivir en ella. Bendito sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Padre. Enséñanos a humillarnos delante de su presencia. Padre, que nuestra humildad sea sincera delante de ti. En un mundo pecador, en un mundo de seres imperfectos, podamos buscar la perfección por medio de la humildad. Reconoce tu necesidad en esta mañana. Reconoce que no eres dueño del mundo, no eres dueño de nada. Reconoce que no puedes hacer nada si Dios no está contigo. Dice en su palabra que separado de Él, nada
nada, absolutamente nada podemos hacer. Que tu gloria, que tu majestad, que tu presencia, que la atmósfera de tu presencia esté sobre tu pueblo en este día, en esta mañana, en este domingo. Yo declaro un domingo bendecido, declaro una semana bendecida que recién comienza, Padre, donde tu presencia está con nosotros, donde nosotros entendemos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Te pedimos perdón si te hemos fallado, te pedimos perdón si hemos pecado contra ti, te pedimos perdón si hemos sido soberbios, te pedimos perdón si hemos sido rebeldes, te pedimos perdón, Señor, si ha habido ansiedad en nuestra vida, si ha habido preocupación extrema, exaltación, Padre, por la preocupación de lo que está pasando y no sabemos qué hacer. Hoy nos volvemos a ti, hoy nos entregamos, hoy entregamos todas nuestras cargas, nos vaciamos delante de ti para que tú tomes esas cargas, tomes esas necesidades y las hagas conforme a tu propósito. Hoy vivimos confiados, Señor, de que tú eres un Dios que está en la gloria, un Dios que está sentado en el trono, calle delante de Él toda la tierra, un Dios que está en control. Hoy declaro el control de Dios sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de la humanidad, sobre todos aquellos que se atreven a creerle, a creer en su palabra y no solamente a creer, sino tomar acciones en consecuencia de eso. Yo necesito de Dios, vamos, diga, yo necesito tu presencia, yo necesito tu perdón, yo necesito tu misericordia, Señor, porque tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. Tú sigues siendo Dios en un mundo en caos. Hoy tú eres la luz que alumbra nuestro camino. Eres la luz que alumbra nuestro entendimiento. Eres la luz que alumbra nuestra vida de adentro hacia afuera, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos el imperio, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Tú pagaste por nosotros en la cruz el precio por nuestros pecados, que nos hace libres, que nos hace santos, que nos hace dignos de vivir en tu presencia, Señor. Hoy la iglesia, hoy el mundo, Señor, te da las gracias y por todo lo que eres, por lo que hiciste, por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Padre eterno y maravilloso, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos y establécenos conforme a nuestra humildad para reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y usted dijo, amén y amén. Gloria al Señor. Invitar a la pastora que nos dé algunos anuncios importantes, ¿verdad? Ese era el mensaje de este día, amados hermanos. Esperemos vivir en él y reflexionar en esa palabra. Les doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el único anuncio es que es en casa. Cuídese, manténgase en comunión con el Señor, búsquele mientras Él pueda ser hallado y que hoy tenga un lindo y maravilloso día. Dios me los bendiga. Les esperamos, recuerden, les esperamos el próximo miércoles, ¿verdad? A las 7 de la noche, igual estaremos transmitiendo en vivo desde nuestra página en Facebook, Centro Misionero Marsella, para que se conecte con nosotros y también pueda recibir el mensaje de la palabra, el mensaje de motivación el próximo miércoles a las 10 de la mañana, mi amor. Una de las cosas que se me olvidaba es que recuerde que tenemos adultos mayores en nuestra congregación, tenemos personas de alto riesgo, tenemos niños, jóvenes y gente que ha perdido su trabajo, así que si usted puede bendecirles y ayudarles, el que está arriba se lo agradecerá. Claro, les esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana por ese mismo canal. Que el Señor les bendiga. Chao. Amén.